San Salvador de Jujuy. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo anda? La Natalia habla. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Jorge? Buenos días. Bien. ¿Me puede describir en su impresión lo que pasó ayer? Mira, ayer se desató una protesta, una protesta y que fue una conjunción de sectores, no era un solo sector. Aquí estaban los pueblos originarios cortando en 22 puntos la provincia, estaban los docentes que tienen salarios muy bajos, estaba el SEOM del histórico Perro Santillán, estaban los estatales, estaban los gauchos. No conozco ningún gaucho trotskista, decían que eran trotskistas que estaban ahí. Había de todo aquí, con una gran movilización, con distintos reclamos y con un reclamo común sobre la reforma previsional, que era un poco lo que unía todo eso. Porque acá hay reclamos de salario, hay reclamos de asistencia social, hay reclamos de agua, de litio, de tierra, de pueblos originarios. Acá hay un conjunto de reclamos que tenían una confluencia con el problema de la reforma constitucional, que involucraba todo esto: los reclamos, la prohibición de protestar contra los reclamos y los recursos naturales como uno de los objetivos también de esta reforma constitucional. Yo no vi en todo este tiempo que estoy acá un solo kirchnerista, un solo dirigente. Acá no está Grabois. Guado de Pedro estuvo hace un tiempo atrás viajando con Morales a Estados Unidos a discutir el problema del litio. Esa fue la actuación del kirchnerismo acá. Cuando yo escucho decir todo el tiempo que acá el kirchnerismo, acá la verdad que kirchnerista yo no vi a nadie. Estuve ayer reunido con los gremios estatales, donde no había ningún kirchnerista ni nadie estaba defendiendo a Cristina. Estaban discutiendo los problemas que había. Bueno, en este momento ayer estuvimos discutiendo la noche el problema de los heridos, de los detenidos. Hay un herido muy grave que tenemos que esperar que mejore. Sigue a las 13, va a haber un parte del médico, de los médicos, a ver cómo evoluciona, pero evidentemente lo que se produjo fue una sesión de una legislatura, de una asamblea constituyente que estaba viciada por todos lados. El peronismo apoyándola, lo cual es todo un dato. El peronismo apoyó esta reforma constitucional, por eso hay mucha bronca de los gremios. Perdón, Eduardo, ¿ustedes tienen representantes ahí en la legislatura? Sí, había 5 legisladores de la constituyente que lanzó Morales, pero se habían retirado de la constituyente cuando directamente no pudieron ni siquiera hablar en las comisiones. Este proceso tenía 3 meses, se habían planificado para discutir una constituyente. A las 2 semanas se terminó el debate, no hubo discusión en las comisiones, y en ese contexto los dirigentes de los constituyentes de la izquierda renunciaron. Sebastián Copelo, que es el constituyente del Partido Obrero, se retiró, como se retiraron otros, ante lo que era un no debate de la constituyente, sino la imposición en comisiones por una mayoría que tenía circunstancial, como todas las mayorías que tenía Morales, donde directamente ni se podía debatir en las comisiones. Así que ya se habían retirado junto con otros constituyentes. El peronismo le dio los votos sin ningún tipo de problema. Está muy cuestionado acá los dirigentes peronistas. Allá hay sectores de aquí del movimiento obrero que tienen como referencia algunos sectores del peronismo. Estaban muy enojados con aquellos que dicen representar otra opción, pero que sin embargo en el negociado del litio, de las tierras, de los originarios, del problema del agua, hay mucho problema con el agua en Jujuy, Jorge, y ahora con el tratamiento del litio va a haber menos todavía. Jessica. Sí, ¿qué tal? Beliboni, Jessica Bossi soy. Usted tiró piedrazos contra la legislatura, prendió fuego papeles, estas 3 oficinas que se quemaron, dio vuelta a autos. ¿Hizo algo de todo eso? Si hubiera podido hacer todo eso que usted dijo, sería un superhombre, dar vuelta a un auto mientras tiraba piedras. No, estaría cometiendo muchos delitos más que un superhombre. Claro, pero un superhombre quiere decir porque un auto no se puede dar vuelta a una persona sola. No di vuelta a ningún auto. Mire, uno de los autos quemados, por eso hay que ver quién los quemó los autos, es del dirigente de la corriente clasista y combativa. Uno de los autos quemados. Está bien, pero ¿a quién le quemaron el auto? Sí. A los que estaban manifestando. A algunos de los manifestantes, al dirigente de la corriente clasista y combativa, le quemaron el auto completo. Sí, lo que le quería preguntar era si usted había participado, pero también si usted avala, porque ayer lo que hubo fue piedrazos, hubo, digamos, muchos hechos de violencia, intento de tomar la legislatura. ¿Usted estaba ahí? ¿Usted estaba a favor? Yo no vi intentos de tomar la legislatura. Yo vi que algunos
tiraban Bueno, la piedras. incendiaron, Eduardo. O sea, intentaron incendiarla. hubo gente que tenemos que ver quiénes son y hay que identificar. Los detenidos, la mayoría de los detenidos no fueron alrededor de la legislatura. La mayoría de los fueron a cuadras de la legislatura y algunos directamente en barrios que no tenían nada que ver. Hay filmaciones de la policía entrando en barrio y mire, y otro dato más. Las camionetas que se utilizaron son de una empresa, sin patente. No estaban patentadas. Nos llamó mucho la atención, hay fotos de esto que yo le digo. Por suerte hoy se filma todo y ahí de todo lo que yo le digo le puedo dar datos y le puedo mandar a la producción todo Pero lo que ¿usted qué cree, que había infiltrados en la marcha? Puede haber, no lo sé, puede haber de todo, puede haber gente que intentara que la movilización, que era muy grande, que era muy importante, terminara en lo que terminó, en heridos, en gente golpeada, en detenidos, hay casi 70 detenidos, y algunos, hay una psicóloga que la detuvieron a 5 cuadras del lugar caminando. Hubo una cacería posteriormente con camionetas, les reitero, sin patentes. Usted tiene muchos años, Jorge, los coches que andan sin patentes, casi todos nos hacen recordar a la dictadura militar. No, obvio, lógico, lo vimos en la dictadura, lógico. ¿Por qué? ¿Por qué hay una camioneta sin patente? No una, 20 camionetas recorriendo con policías arriba, 24x4, blancas, sin identificación, sin patentes y de propiedad de una empresa. Si uno tiene que hacer las cosas legalmente, tiene los patrulleros, los vehículos que tiene que tener. ¿Por qué le tiraban? ¿Cuál era la empresa, perdón? Es una empresa constructora, se me escapa el nombre ahora, que trabaja con la obra pública, por supuesto, y con Ledesma. Es una empresa constructora que después le voy a pasar su producción el nombre, pero la tienen totalmente identificada. Está totalmente identificada quién es la empresa de camionetas 0 kilómetros sin patentar, es decir, sin patente. Y entonces entraban en el penal, estábamos en la puerta del penal, una vez que se produjo eso, entraban camionetas una tras de la otra, blancas con policías arriba, con gente detenida 6 horas después de que se habían producido los incidentes. Ya no había ningún incidente y se seguía deteniendo. Beliboni, Marina Calabro lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Me gustaría brevemente retomar este último punto que le hacía mi compañera, porque me gustaría de usted un repudio categórico a los hechos de violencia política que se vivieron ayer en Jujuy. Y la verdad, las imágenes son elocuentes. Usted justifica lo que pasó, sí. El intento de quema de la legislatura, las pedradas, esto de tirarle el auto encima a la policía con la pretensión de que llevara una molotov, por ejemplo, porque la verdad es que la dirigencia... eso no entendí, el auto a la policía, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué es lo que pasó? Se vio en imágenes que había gente con una molotov en la mano, un manifestante incitando a otro a colocar la molotov dentro del auto para incendiarlo y tirárselo al cordón policial, empujarlo hacia el cordón policial. Se les cayó, digamos, rebotó en el asiento y quedó afuera, pegó en la calle. Pero el intento era el que yo le estoy contando porque fue el retratado incendio por de un imágenes. automóvil, le digo Sí. el que yo conozco. Donde yo estaba no había nadie con molotov. Yo estaba justo en el puente que atraviesa un río donde desemboca la legislatura. Ahí yo estuve 1 hora y no había ninguna molotov, nadie tenía ninguna molotov en la mano, ni había ninguna persona incendiando autos. Los incidentes siguieron muchas horas después, en escenas muy raras. Por ejemplo, esta de encenderle el auto al dirigente de la corriente clasista combativa, que está totalmente quemado y que evidentemente no fue la gente que estaba manifestando, porque era el auto del dirigente de una de las organizaciones. Claramente, mire, en Jujuy hay mucha violencia desde hace varios días. Nosotros decidimos venir porque veíamos que la cosa se estaba desbordando sistemáticamente. El sábado pasado... ¿Y cuál fue su aporte, Beliboni? Porque usted lo dice como si su aporte hubiera sido pacificador. No, yo no me adjudico ningún aporte. Yo vine para discutir con los compañeros, mi organización, de las organizaciones que estaban aquí, inclusive de derechos humanos, que estaban muy preocupados por la situación. Hicimos una reunión el sábado pasado a la noche, donde hubo más de 100 participantes, convocada por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Y discutimos venir a ver qué es lo que estaba pasando, y vimos aquí que había un escenario realmente muy, muy caótico. Por un lado estaban las manifestaciones por todo el país, la provincia. Había 22 cortes, no uno de un loquito, un tipo que estaba solo haciendo lío, sino que había 22 cortes en la que la mayoría de las personas que estaban allí eran pueblos originarios. Estaban las grandes movilizaciones de los docentes, llegaron a reunir 30.000 personas en algún momento. Y había un ejército que había vallado la mitad de la ciudad, preparado para la guerra. Evidentemente una situación preocupante para cualquiera que, como en nuestro caso, tenemos compañeras y compañeros aquí que estaban sufriendo esa situación.
Aquí se produjo un hecho de violencia que el gobierno nunca pretendió detener, sino al contrario, le echó nafta al fuego, tomando estas medidas que tomó ya desde la semana pasada, barriendo en la ruta y tirándole a la cara, a los ojos. Miren, acá hay 3 o 4 personas que han perdido los ojos, que han perdido la vista de una persona, como pasó en Chile. Hay una persona que casi muere como Fuente Alba, producto de un tubo que es con el que tiran gas, tirado de a muy poca distancia y que casi le produce la muerte. Es decir, eso también, digamos, tenía que ver con la violencia de los manifestantes, o había una idea inclusive extrema de tirar a matar, de tirar. Yo me rozó un balín, por supuesto, yo estaba lejos y me rozó apenas un balín a la altura de la garganta. ¿Dónde estaban tirando? Los tubos de gases lacrimógenos, y en esto Jorge sabe mucho porque tiene muchos años en el periodismo, se tiran en una forma, no, es un arco que hace que se tira para arriba y cae, no se tiran directos. Estos venían como proyectiles tirados, nos teníamos que agachar porque venían como proyectiles tirados a la cabeza. Entonces claramente había una idea, un concepto de un gobierno que está muy aislado, que hay una población que reclama. Acá había, como les dije al principio, pueblos originarios, docentes, estatales, organizaciones de desocupados. Digamos, había medio pueblo de Jujuy en la calle. Pero Beliboni, todo arranca porque cortaron rutas. Digamos, no si hubiesen protestado de otra manera, o sea, cortar rutas es un delito, cortar calles. Sí. La protesta viene hace 2 meses, hubo todo tipo de protestas. Hay un punto en el que las protestas se van incrementando porque no hay respuesta, porque no hay una racionalidad, porque, por ejemplo, Morales no recibe a los docentes que están haciendo un reclamo. Entonces, todas esas cosas se van incrementando. La discusión era por la Constitución, Beliboni, perdón. No solo. Perdón. No solo. Los 2 artículos que estaban cuestionados se dan de baja y, digamos, los desmanes se dan después de que se dan de baja los artículos en cuestión. Hubo 2 artículos dados de baja y se mantuvo toda una estructura constitucional que para mí, yo no soy un constitucionalista, lo dirán aquellos que saben, algunos ya lo dijeron, es absolutamente ilegal porque viola la Constitución Nacional. Ninguna Constitución provincial puede violar derechos nacionales consagrados en la Constitución Nacional, como vimos, por ejemplo, con el caso de la reelección indefinida, donde la Corte Suprema dijo esto no va. En el caso de la reelección indefinida, lo que se hizo fue cuestionar judicialmente ese proceso, porque también hay una cosa que pasó acá, más allá de que, y nosotros lo hemos dicho, la Constitución se debatió muy poco tiempo y probablemente o evidentemente hay alguna falla en ese proceso para que se genere esa conflictividad social. Ahora, tiene que tener un valor que alguien gane la elección, que haya una mayoría en esa asamblea y que tenga la capacidad de voto, o no tiene ningún valor la mayoría votó la sociedad. Pero las mayorías nunca son absolutas, si no pueden decir el Estado soy yo. Morales pretendía eliminar la revisión de cuentas para que no hubiera ningún tipo de control, pretendía que teniendo el 30% de los votos tuviese el 51% de la legislatura, es decir, había una pretensión de asumir el poder público total de parte de Morales. Pero acá hay otras cuestiones que son reclamos sociales y reclamos, aparte de la Constitución, reclamos concretos. Los docentes están reclamando un aumento de sueldo. Y ayer estaba muy preocupado porque todo este debate ha dejado de lado el reclamo salarial que tienen junto con otros sindicatos. Estaba el fondo de la reforma constitucional porque también tiene que ver los recursos naturales en la Constitución. Y ahí es donde está la falsedad de que aquí el kirchnerismo está en contra. Mire, Guado de Pedro viajó a Estados Unidos a discutir el problema del litio con Morales. Y Guado de Pedro creo que es un hombre bastante cercano al kirchnerismo. Acá hay un falso dilema, una falsa grieta. Son los kirchneristas, son los del PRO. No, acá tuvieron, en esta cuestión estuvo el kirchnerismo y el peronismo votando las leyes que quería Morales. Pero usted, Beliboni, para conseguir una constitución que le guste o leyes que le gusten, en vez de tener 6 legisladores, tiene que tener 30. O sea, lo tienen que votar porque la democracia es representativa. No, porque cuestiona, dijo, no, las mayorías no son absolutas. Está bien, pero la mayoría no puede imponerle a la minoría violaciones de los derechos constitucionales que están regidos en la Constitución Nacional. Por ejemplo, que una persona obtenga el 30% de los votos y tenga el 50% más 1 de la legislatura es una barbaridad. Eso no se aprobó. Eso no se aprobó. Bueno, pero no se aprobó porque hace 20 días están en la ruta manifestando, si no lo querían aprobar. Bueno, pero entonces usted está en contra de la manifestación. Pero no, los incidentes fueron posteriores a la reforma. Pero ¿cuál era la intencionalidad de esta reforma? Vamos al fondo del problema. Era eliminar las protestas, era obtener el poder, asumir el poder político total,
para desarrollar el negocio del litio en función de un beneficio particular. El negocio del litio ya se desarrolló, Beliboni. No. Jujuy es la provincia que tiene las mayores... Bueno, Jujuy es la provincia que tiene en Argentina las mayores inversiones de litio en funcionamiento. Sí, por eso en pone Catamarca, de relieve. y lo denunciamos el año pasado en PPT, hay una mina de litio que pagaba el 3% de lo que pagan por las exportaciones, la mina de Jujuy, y nadie protesta por eso. Pero ocurre, sí, se protesta también. Mire, yo estuve también en Salta. En Santa Cruz los aumentos de los salarios docentes son del 3% y no viaja nadie a acompañar a los docentes en Santa Cruz. No, usted está equivocada. Yo estuve en Salta con un gobernador que ganó con el 47% de los votos y lo repudió la población a los 15 días. Así que las elecciones son un momento de la cuestión. Ahora, después los gobiernos no tienen el poder total de hacer lo que quieren y violar todos los derechos. Y, por ejemplo, como el caso de Salta, que terminó reprimiendo a los docentes y que también repudiamos. Es decir, no se trata de porque es un gobernador radical o porque es un gobernador peronista. Acá nos quieren hacer colocar en uno y otro lado de la grieta, cuando lo que estamos hablando son de los reclamos de los derechos de los trabajadores, de, en todo caso, el derecho a protestar, el derecho a la libertad para poder protestar, que hoy está en cuestionamiento, no solo por el gobierno de Morales, sino en general. En Salta también hubo una legislación represiva contra las movilizaciones populares. Es claro que hay una tendencia no a resolver el problema, sino a tratar de tapar la fiebre, que son las movilizaciones. Rolo. ¿Cómo le va, Beliboni? Me parece que dialécticamente nos está llevando a discutir la Constitución, que es válido, la Constitución de Morales, que es recontra válido, pero es válido discutirla por los medios institucionales. O sea, si no les gusta la Constitución que quiere sancionar Morales, la vía para discutirlo era la Asamblea, era la legislatura, y acá el centro de la cuestión hoy, y que sobre el cual usted debería dar respuestas, es la forma de protesta que tuvieron ayer. Usted decía, se militarizó la ciudad y eso daba miedo. Da miedo si uno está yendo a cometer un delito, no si uno está manifestándose pacíficamente. Lo que vimos ayer... Si usted se llama mamá y está manifestándose públicamente y le pegan un tiro en la cabeza, como le hicieron a Fuente Alba, y le vuelan la cabeza como le volaron a mamá... No ocurrió en Jujuy y no ocurrió ayer. No me traiga una represión de otro momento. No, porque fue exactamente la misma característica de la represión. No, lo que ocurrió ayer es que fue un grupo de gente decidida... No, mire, no había ningún grupo, había miles y miles de personas. No me deja hacer el punto, Beliboni, que le quiero hacer porque usted está distorsionando cierta parte de la información. Dieron vuelta coches, no solo... Hablemos de uno, Beliboni no me deja plantear la cuestión, que es, fueron a dar vuelta a autos, los prendieron fuego... No, yo no fui a dar vuelta a ningún auto. Es más, le cuento... Pero perdón, Beliboni, ¿me deja plantearle el punto? Pero eso no es una pregunta, eso es una afirmación negativa sobre lo que yo no hice. Es lo mismo que usted me discuta si un día está soleado o no. Es algo que no hace falta probar, porque ayer vimos, nuestros colegas lo vieron en el lugar. ¿Por qué me adjudica a mí que yo di vuelta a un auto, como dijo hace un rato su colega? Díganos, es un error. No son del Pueblo Obrero, no son nuestros. No, por supuesto que no son. Pero por supuesto que no son. Usted empezó diciendo que el gobierno de Morales echó nafta al fuego ayer. Y ayer, la única nafta que se vio fue la de las bombas Molotov que metieron adentro de los autos, fue las bombas Molotov que tiraron adentro de la legislatura, las gomas prendidas a fuego. Yo lo que vi, donde yo estaba, lo que yo vi... escribir porque usted está contando una realidad paralela. Usted no es una descripción, usted no está haciendo... Usted está dando opiniones sobre lo que ocurrió, y yo estuve ahí. Si quiere le cuento, puede seguir haciendo una editorial. Se lo voy a plantear de otra forma. ¿Quiénes tiraron las gomas encendidas adentro de la legislatura? ¿Quiénes tiraron las gomas encendidas a fuego contra la policía? Le estoy preguntando, ¿quién dio vuelta a los autos? Porque no lo sé. Yo lo vi como lo hicieron. Usted me pregunta me hace una pregunta retórica. No es retórica. Usted ya tiene la respuesta. Y no sé, había personas que lo estaban haciendo. Yo le dije que le prendieron fuego un coche a un dirigente de lo que estaba al lado nuestro. No fue el único auto que se prendió fuego. Bueno, yo no sé cuántos autos se prendieron fuego, pero quiero decir que a un dirigente social... 4. Bueno, pero yo no estaba cerca de la legislatura donde se prendió ese fuego, donde se prendieron esos autos. Usted me está preguntando a mí. ¿Usted está de acuerdo con lo que pasó con los autos y con la legislatura? El fondo del problema que usted planteó, por eso, pero vamos por parte, así, porque usted hizo toda una larga exposición de que me contestable por parte. Porque usted me dice que no pasó lo que pasó. No, como una pregunta, fue una intervención larga, déjeme explicarle cosas que usted asevera y que no son así. Había que debatir la reforma de la Constitución democráticamente. No ocurrió.
dos semanas y eliminaron el debate, no se podía intervenir en las comisiones. Había comisiones que tenían que haber funcionado 3 meses y no permitieron que se discuta. Se acabó porque venía la campaña electoral y había que rápidamente sacar la reforma constitucional. Eso es lo que ocurrió, entonces no digan cualquier cosa. No es cierto eso, Beliboni. No estamos hablando de eso, Beliboni, estamos hablando de cómo se protestó ayer y cómo usted me dijo primero que si yo quería discutir la reforma constitucional tenía que haberlo hecho en la... Cuando le cuestionamos la violencia de ayer, usted nos está llevando al debate sobre la Constitución. Y usted empezó discutiéndome el debate sobre la Constitución. Digo, si ustedes querían haber modificado, tenían que haber debatido. Yo le digo, hicimos debatir. Pero Beliboni, usted lo que está evitando es hablar sobre la violencia de ayer. Hablemos de a uno porque si no se entiende nada. Pero no puede ser que no hable de la violencia de ayer. Me resulta indignante que niegue la violencia de ayer. Tengo un compañero que está con un tiro en la cabeza. ¿Cómo no voy a hablar de la violencia de ayer? Estoy yendo ahora al hospital a ver cómo está la condición en la que está. ¿Usted nos está diciendo que la policía salió a disparar a manifestantes que estaban sentados en una plaza sin hacer nada? No estaban sentados, estaban protestando. Estaban prendiendo fuego a la legislatura, Beliboni. Al lado de una... ¿Quién? No, yo no prendí ningún fuego en la legislatura. Bueno, ¿y quiénes investiguen quién fue. ¿Fue parte de la protesta en la que usted participó? Pero usted, bueno, pero ¿sabe qué pasa? Yo no participé de la protesta. ¿Sabe qué pasa? En el 2001 al lado mío prende fuego en la legislatura. No, al lado mío no prendió nadie. Al lado mío no prendió nadie usted no vio nada. Fuego. No, yo vi, sí, pero al lado mío no estaban, yo estaba bastante lejos de donde ocurrió eso. Protesta que usted protagoniza? A mí me preocupa todo, pero no podemos... Esto nos preocupa bueno, yo le estoy diciendo que me preocupa. Le tiraron piedra a nuestros compañeros, a los colegas, le rompieron la cara a Santiago. No, eso, mire, hable con el colega de TN y pregúntele si qué es lo que yo le dije. ¿La piedra quién se la tiró? ¿El policía? No tengo la menor... Sí, los policías tiran piedra, ¿eh? Sí, que sé que si quiere le mando las filmaciones con los policías tirando piedra. Sí, exhíbala porque no se ve, ¿cómo no? No se han visto. ¿No lo vio? ¿No vio los policías tirando piedra? Lo que tiene un ojo tuerto, tiene un ojo tuerto. Vea cualquier cantidad de policías tirando piedra, por favor. No me diga que no. Pero mire, pregúntele al cronista de TN. Yo lo vi al cronista de TN golpeado con una piedra y le dije, ¿qué te pasa? Vení, decime. Parece que le había pegado un manifestante. Mire, yo le voy a ser absolutamente honesto. Y le dije, decime dónde está, quién fue, porque lo vamos a sacar, porque nosotros no le tiramos nadie. A ningún periodista. Yo respeto mucho y los cronistas que ustedes tienen, a Mercedes Ninzi, que muchas veces la veo, la cruzo, todo el tiempo le digo, si tenés un problema avísame, porque no es nuestra metodología. Lo vi al cronista, lo fui a ver, le dije, necesitas que te vayamos a buscar en la ambulancia, estaba bien, siguió haciendo su laburo, y sí, pero ¿usted ubicó a quién le tiró la piedra finalmente? ¿Cómo lo ubicó? Casi no estaba ahí. Cuando me dijeron que le habían pegado a un periodista salí corriendo. Había miles de personas. Yo le puedo mostrar las filmaciones donde había miles y miles de personas, había muchos lugares de conflicto y encima luego se siguió produciendo enfrentamientos 3 o 4 horas después de que yo estaba en el penal de aquí de Alto Comedero, que es donde está el penal aquí en Jujuy, a ver qué pasaba con los detenidos, y seguía habiendo incidentes. ¿Quién los hacía? Ya no sé quién los hacía. ¿Qué representaba esos incidentes? Mire, acá hay mucha bronca. La gente está embroncada con el gobierno y también está embroncada con el peronismo, que dice que representaba los intereses populares. Lo repudian, porque lo que han hecho fue sentarse entre gallos y medianoche y de espaldas al pueblo votaron una constitución. Por eso me parece muy importante que discutamos. ¿Y el debate qué pasó? Dos semanas y se acabó todo, no hubo comisión, no hubo nada. Eduardo, gracias por la comunicación.